Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo sacar los datos a nuestra DTU Pro de OIMiles y poder tenerlo integrado localmente en nuestra domótica. Así que si estás interesado y quieres tener los datos en tu sistema domótico de la OIMiles DTU Pro, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo obtener los datos de nuestra DTU de OIMiles. Como estáis viendo en la aplicación, la verdad que está muy completa y tiene un montón de datos y puedes obtener un montón de cosas acerca de los datos que tiene la aplicación. ¿Cuál es el problema que tiene este tipo de aplicaciones? Que al final son aplicaciones cloud. Entonces, al ser aplicaciones cloud, dependemos del servicio de la gente de OIMiles para poder tener los datos. Además, si por lo que sea quieres tener los datos para compararlos con días anteriores o cosas así, pues no puedes. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, como ya sabéis, en este canal somos muy frikis y somos fans de tener los datos en local, es decir, siempre guardar los datos en nuestro sistema domótico, es decir, lo que queremos es que no depender de la conexión de datos de internet para que nos funcione todo. La idea del vídeo de hoy es ver cómo hacer una integración de nuestro sistema de DTU de obtención de datos de los microinversores de OIMiles y conseguir que todos esos datos vayan directamente con una integración a nuestro sistema domótico en local, es decir, que no es una integración de tipo cloud, sino que es una integración de tipo local, con lo cual vamos a tener todos los datos de nuestro OIMiles panel por panel dentro de nuestro sistema domótico. Así que vamos al PC y vamos a ver cómo hacemos esta integración domótica. ¿Cómo va a funcionar esta integración? Esta integración va a funcionar de una manera muy sencilla. Lo que vamos a hacer es vamos a crear un contenedor, un Docker con una imagen que lo que va a hacer es se va a conectar a la DTU por Modbus TCP, va a sacar los datos de la DTU y lo que va a hacer es inyectar los datos en MQTT. Además de inyectar los datos en MQTT, va a activar el autodiscover de Home Assistant, que lo que va a hacer es que directamente aparezca como un dispositivo en MQTT los datos de la DTU de OIMiles y vamos a poder tener directamente, sin hacer nada, la integración directa en Home Assistant y, sobre todo, lo más importante, de manera local, ya que lo que va a ocurrir es que, como saca los datos por Modbus TCP, no hace falta que en ningún momento ni que tengamos internet ni que tengamos creada ninguna cuenta en OIMiles, porque vamos a poder sacar los datos de una manera fácil y sencilla. La integración es esta que tenéis aquí, github.com wasilukm/oimiles-mqtt. Como siempre, tendremos que tener una máquina donde tengamos instalado nuestro Home Assistant con capacidad para ejecutar contenedores Docker. Si os venís abajo, aquí se puede instalar de dos maneras muy diferentes. Puedes instalar directamente el script de Python que ya existe y que además está metido en el gestor de paquetes pip, pero que es una manera un poco más complicada de hacerlo que directamente creando un Docker y ejecutando ese Docker de una manera muy sencilla. Entonces lo que vamos a hacer es crear la imagen de Docker. Ya sabéis que Docker, cómo funciona, es que tú le dices qué imagen quieres ejecutar y le das los parámetros de ejecución. Es decir, que cuando tú corres un Docker, que aquí por ejemplo tenéis la instrucción de correr el Docker, tú le dices Docker run para que corra la imagen, parámetros de configuración, que estos son todos parámetros de configuración, y la imagen que quieres correr. Por defecto, esa imagen que quieres correr, si tú le pones un nombre cualquiera, él te la va a buscar en Docker Hub, que es el repositorio de imágenes de Docker. ¿Qué es lo que ocurre? Si esa imagen no está en el repositorio de imágenes de Docker, pues va a fallar. Aquí, ¿qué es lo que hace? Como esa imagen no está dentro del repositorio de imágenes de Docker Hub, lo que hace es primero la crea, es decir, primero genera un Docker build que lo que te va a hacer es crear la propia imagen y la va a crear en local. Es decir, esta instrucción lo que hace es Docker build con lo que hay dentro de este repositorio, dentro de este GitHub, me va a crear una imagen que le va a llamar -test de tag, le va a crear OIMiles MQTT. Esto lo que va a hacer es que va a haber una imagen dentro de nuestro equipo que se va a llamar OIMiles MQTT en local, con lo cual cuando ejecutemos algo que utilice la imagen OIMiles-MQTT, como siempre Docker, cuando pones un nombre imagen, lo primero que intentas es buscarla localmente. Si la encuentra localmente ya la ejecuta y si no se va a Docker Hub para intentar buscarla.
En este caso, como ya la hemos creado anteriormente, pues la va a encontrar. Si lo intentáis ejecutar sin que exista, va a dar un error, no va a funcionar. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Copiar este comando, el docker build, que nos va a crear la imagen, y ejecutarlo en nuestra máquina donde tenemos los contenedores. Al ejecutarlo, pues directamente lo que va a hacer es descargar esas instrucciones de creación de máquina de GitHub y va a crear la imagen. Ya ha creado la imagen, ya está creada, ¿vale? Pues ahora lo que tenemos que hacer es, o podríamos hacer, es ejecutar directamente el contenedor. Yo, en vez de hacer un contenedor, como ya sabéis que utilizamos Portainer, lo que voy a hacer es crear un stack. Para ello me voy a mi Portainer y dentro de mi Portainer le digo add stack. Dentro de nombre pongo el nombre, le pongo por ejemplo Oimiles y ahora lo que hago es relleno, copio y relleno los datos. Simplemente hay que poner versión 3, servicios, Home Assistant, container name, hay que poner el nombre que le quieras poner y sobre todo, importante, la imagen tiene que coincidir con la que hemos ejecutado en el script anterior y hay que llamarle Oimiles subrayado MQTT. Y luego lo importante, estos parámetros de configuración. Estos parámetros de configuración son muy importantes y tenéis que ponerlos. Primero, MQTT Broker, ¿en dónde tenéis el mosquito? ¿Dónde tenéis el servidor de MQTT funcionando? La IP del equipo donde está funcionando. En mi caso es la 192.168.1.16. MQTT User y MQTT Password son opcionales y tenéis que ponerlos si vuestro servidor de mosquito está asegurado con contraseña y usuario, que yo en mi caso sí, entonces pongo mi usuario y mi contraseña. Y luego tenemos que saber cuál es la IP que tiene la DTU. Hay que ponerle la IP que tiene la DTU porque se va a conectar a ella por Modbus TCP y va a sacar los datos. Con esto y el query period, que es cada cuánto queremos que saque los datos, yo en este caso por ejemplo le he puesto cada 10 segundos y simplemente le damos deploy y ya estaría. Si yo me vengo aquí a los contenedores, veo que el contenedor de Oimiles está funcionando perfectamente. Bueno, pues vámonos a Home Assistant y vamos a ver qué ocurre. Dentro de Home Assistant, si nos vamos a ajustes, dispositivos y servicios, dentro de MQTT ya automáticamente veis que aparecen dispositivos y me aparecen estos tres dispositivos directamente. Este que pone DTU, este que pone inversor 1 y este que pone inversor 2. Ya aparecen directamente sin hacer absolutamente nada los dispositivos dentro de Home Assistant. ¿Por qué? Porque tengo configurado en Home Assistant el MQTT y porque la integración tiene autodiscover de MQTT en Home Assistant, es decir, directamente me pone todos los datos en Home Assistant. Si os dais cuenta, si yo entro dentro de la DTU, simplemente aquí aparecen la potencia de todos los microinversores de los que estén mirando esta DTU, la producción de hoy, Today Production y la producción total. Si luego ya nos vamos por cada microinversor, en cada microinversor, fijaros, tenemos las alarmas por si tiene algún tipo de alarmas. Ya nos dice la frecuencia del grid, ya nos dice el voltaje, nos dice también todos los datos de cada panel. Fijaros, en el panel 1 tenemos 1,8 amperios y tenemos 7,3 vatios y un voltaje de 38 voltios. Todo lo que ha producido el panel en el día de hoy, en este caso 1 vatio, y todo lo que lleva producido este panel desde el total, que lleva 13 kilovatios. Lo mismo para el 2, para el 3 y para el 4, y además nos da la temperatura a la que está el microinversor, en este caso está a 4,8 grados, ya que estamos en invierno. Fijaros de qué manera más fácil hemos sacado todos los datos de nuestra DTU sin tener que hacer prácticamente nada, es decir, ha sido en un segundo tenemos los datos. Fijaros cómo una vez que hemos metido los datos dentro de nuestro Grafana podemos tracear panel e inversor por inversor, podemos ir traceando cómo han ido funcionando los inversores. Y donde fijaros cómo podemos ver y comparar, por ejemplo, el panel más a la izquierda y el panel más a la derecha y ver cómo muere uno antes que otro e incluso ver cómo van muriendo por orden, es decir, fijaros cómo van muriendo cada uno aproximadamente cada 20 minutos. Cada 20 minutos va muriendo un panel. También podemos ver cómo el último que muere es el último que arranca, es decir, podemos ver y comparar producciones. Pero claro, como estamos en un InfluxDB, lo que también podemos hacer es no solo es comparar paneles entre sí, sino podemos comparar paneles con el mismo panel pero hace diferentes días. Por ejemplo, ayer que fue un día malísimo, y si lo comparamos el mismo panel con hace 5 días, fijaros la diferencia de producción tan grande que ha habido de un día a otro
Fijaros, de hecho, la diferencia de producción de un día que ha producido 290 vatios a 888 vatios, es decir, ha producido pues prácticamente el triple. Así que así podemos comparar los datos directamente y muchísimo más a nuestro gusto que directamente sobre la aplicación de Oimiles. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjanos aquí abajo en comentarios qué te parece esta integración para poder sacar los datos a la DTU Pro de Oimiles. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.